llegará en cualquier momento. Ya bien. Bueno, ya tenemos, tercer set. Así es, el tercer set ha sido para Perú. 2-1. Empezamos perdiendo, están desconcertadas las chicas en el Mundial Sub-18, pero han ganado 2 sets seguidos. 2-1. Falta uno más y se acabó. Y se acabó. Bueno, está muy bien. Gran recuperación y gran equipo el peruano. No podríamos decir del otro gran equipo del gobierno, al parecer, por lo menos ahí hay discusiones y interpelaciones. Una que se viene, otra que ya se produjo el día de ayer. Estamos con los congresistas Héctor Becerril y Sergio Tejada. El congresista Becerril es de la bancada fujimorista Fuerza Popular y el congresista Sergio Tejada de la bancada de Gana Perú. Tenemos que decir además que hemos recibido nosotros un audio que es bastante débil y no se escucha bien, que hemos decidido no divulgar, por supuesto, porque primero, como digo, no se entiende mucho, pero es un audio que se supone debe haber grabado al ministro de Defensa viendo o preocupándose o viendo el fallo a favor del Perú de Chamín de Huántar. Es una situación pues preocupante. En verdad, esta costumbre del chuponeo tiene que ser francamente rechazada. O sea, en ese sentido, nosotros, como varios otros medios lo estamos haciendo, y conviene que se sepa que no va a seguir funcionando esto. No obstante que en efecto porque no son maniobras de equipos pues digamos de inteligencia, ¿no? Aquí está habiendo evidentemente una erosión del juego político, y entonces en ese sentido unos se suponían con los otros. Esto es pues una carrera increíble de chismografía y de falta de respeto a la ciudadanía, porque la ciudadanía no se van a creer pues estas cosas, ¿no es cierto? Así que esa advertencia la lanzamos por eso. Bienvenidos congresistas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, evidentemente ha sido una interpelación movida, y es natural que sea así, porque el ministro de Defensa efectivamente no es un hombre que se va con medias tintas, pero Caterina es característicamente muy firme en sus posiciones, y por otra parte porque claro, la temperatura política está llegando a niveles muy altos y en consecuencia todo el mundo está dispuesto a jugar el partido a fondo y con verdadera fortaleza. Congresista Becerril, le pregunto a usted su opinión por un lado y luego la expresión que efectivamente también le están criticando, que lanzó usted contra el ministro de Defensa, Pedro Petriano. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, permítame manifestar de que estamos viviendo en el país una situación que nunca antes se ha vivido en la vida republicana. Me va a disculpar un ratito porque tenemos un contacto inmediato con Monseñor Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote, mediador para el tema de la huelga médica, que está dirigiéndose a la reunión que va a tener el Ministerio de Salud con la directiva de la Federación Médica Peruana. Monseñor Luis Bambarén, muy buenos días, gracias por atendernos minutos antes de su mediación. Muy buenos días, Raúl, mucho gusto escucharles, y justamente un tema que afecta a todo el Perú, especialmente a la población pobre que se encuentra ya 2 semanas sin atención médica, ¿no? Sí. Bueno, y expectativas. ¿Ha tenido usted ya ocasión de hacer una evaluación del tema? Pareciera que en realidad las posiciones eran extremas, pero finalmente se supone, por lo menos es lo que la ministra nos decía el día de ayer, que un poco las cosas han mejorado y que se podría llegar a un acuerdo básicamente presupuestal en la cuestión de los sueldos. Y yo estoy seguro que hoy llegamos a una solución de levantar la huelga, por dos motivos. Uno, acabo de salir de capilla, está rezando y la oración nunca falla. Y Jesús, que curó enfermedades, nunca se negó de atender a un enfermo y nos encomendó estar cerca de ellos, va a ayudar a iluminar y a tocar los corazones para encontrar la solución. Y segundo, el avance que se ha hecho ayer en la reunión que tuve en el ministerio es muy positiva. Yo creo que ya los médicos pueden sentirse satisfechos en la propuesta que se va a hacer, ¿no? Por eso los abrimos ahora a partir de las 9, pues yo estoy ahora rodando para allá.
No, señor, simplemente para aclarar, ¿usted cree que entonces el tema se resolverá hoy y ya tendremos hospitales habilitados por lo menos el lunes? Yo tengo internamente la seguridad que sí, que ya el lunes estarán funcionando, sí. Tengo esa seguridad porque, le vuelvo a decir, Dios nunca falla. Y también las propuestas que se han avanzado ya en el ministerio creo que son satisfactorias. En este caso es Dios, la oración y el mediador. Así que vamos a ver que todo salga bien. Muchas gracias, monseñor. Gracias, adiós. Difícil, Ron, porque los médicos dicen que ya no le creen a la ministra y quieren hablar directamente con el presidente. Bueno, pero a Dios le creerán. Bueno, por eso el mediador. Esa es la figura que conoce bien de estos temas. Hace años que ha estado siempre luchando, sobre todo en Chimbote. Bueno, oremos, Héctor Baserri. A ver, cuéntame un poco cómo está la cosa. Bueno, decía de que ha llegado, creo, el momento de tomar muy en serio una situación que al inicio lo tomamos medio anecdóticamente. Vale decir que nunca antes en la historia republicana del país, tanto un presidente como los ministros han sido de tal manera subordinados a la primera dama. Creo que esto lo estamos viendo cada día con más frecuencia, iniciando desde el momento del episodio de discusión entre Nadine y Ollanta cuando ella da la espalda, pasando luego por este vergonzoso tema de la luz verde, luego el llamado de atención en público al ministro Peirano y terminando hace días con una llamada de atención muy fuerte de Nadine Heredia hacia el primer ministro Jiménez y Eda Rivas en una ceremonia pública que todos pudimos apreciar, de tal manera... Pero en todo esto no tiene mucho que ver el ministro de Defensa, digamos. Sí, bueno, es el actor principal cuando él mismo sale a manifestar que ya tiene luz verde de la primera dama para comenzar a hacer las compras para el BRAE. No ha sido así, fue un diálogo mucho más sencillo. He hablado y da luz verde, no es que ella tiene luz verde para todo. No, para las compras en el BRAE vía PNUD. A eso me refiero cuando vimos en el vídeo el tema de luz verde. Entonces vale decir pues acá que hay una subordinación a la primera dama y esto se da por la falta de liderazgo del presidente Humala, que no podemos negarlo. Ante eso, el Perú pues está yendo a la deriva, está yendo, como se dice, de tumbo en tumbo. Acá nosotros queremos, de una vez por todas, invocar al presidente Ollanta Humala, todo por las astas, que asume el liderazgo del país en todos los sectores. Vemos sí, pues una convulsión política y una convulsión social, todo esto establecido, como digo, porque no hay un norte claro, no hay un liderazgo, no sabemos a dónde va a llegar el país y esto es grave. Ante eso, como digo, solicitamos y pedimos al presidente que asuma su responsabilidad con fortaleza, con liderazgo por el bien del país. Bueno, pero la interpelación misma, ¿qué le pareció? ¿Cómo fueron las respuestas del señor ministro? En los temas... Nos ha hecho usted un análisis general, digamos, parece que sigue discutiéndose la presentación, el discurso del presidente. No, en los temas centrales, vale decir, en el tema de Quepachiato, en el atentado a la combi, donde civiles pues fueron atacados, el ministro manifestó lo mismo, de que desde la combi fueron atacados las fuerzas policiales, lo cual en realidad no está comprobado. Pero también negó que haya habido heridos de consideración en la combi. Ahí que establecido hay una señora que tiene el fémur roto, otra señora que tiene 2 dedos de la mano cercenados, entonces ha habido un ataque. Lo que el ministro ha hecho simplemente en ese tema es tratar de minimizar los hechos. En el caso del servicio militar, sigue el ministro con el tema de que tiene que haber el sorteo haciendo obligatorio este sistema. Acá, como decimos, no reconocen que es discriminatorio desde todo punto de vista. Creo que ha llegado el momento de que el ministro pues tome la decisión que ayer nuestro congresista que conoce mucho el tema, Carlos Tubino, lo plantea. Acá el planteamiento claro es de que si se incrementa con 300 soles la propina a estos jóvenes, y da el caso que son 30.000 jóvenes, el presupuesto es exiguo, son 9 millones de soles mensuales y al año
representa 108 millones de soles. Solo con esto sería sumamente atractivo para los jóvenes y evitaríamos de hacer a este servicio militar obligatorio y sobre todo discriminatorio. Ahí está la solución y representa solamente el 0.1% de todo el presupuesto de la nación. Si así actualmente el gobierno está tratando de crear un sistema paralelo, un servicio social pagado, si hay dinero para eso, creemos que debe haber dinero fundamentalmente para los jóvenes que prestan servicio a la patria. Congresista Tejada, creo que lo que hemos visto ayer en el Congreso, más allá de una interpelación que buscara llevar adelante temas importantes para el país, era una suerte de revancha con un ministro y con un gobierno que se ha abierto demasiados frentes. Pareciera que se pelean, como dice Augusto Álvarez Rodríguez en su columna, con todo lo que tienen delante, y más allá del afán peleonero, acá lo que preocupa es ¿y cómo van a sacar adelante en los próximos 3 años de gobierno los proyectos que requieren de mayor consenso? Esto ya además arrastró una interpelación más que es al ministro Pedraza. ¿No le parece que lo de ayer ha sido un reflejo de que las cosas no están yendo por buen camino? Bueno, antes que eso quería aclarar algo que ha dicho el congresista Becerril, de lo inédito en la historia republicana, y yo creo que eso ha sido el maltrato que tuvo la primera dama Susana Ibuchi. Un maltrato que nunca habíamos visto en nuestra historia, que llegó incluso al nivel de la tortura. ¿Y por qué se llevó a eso? Porque denunció actos de corrupción en el anterior. Y lo inédito además fue tener una primera dama en la oposición al gobierno, de Alberto Fujimori. Creo que ese tipo de maltratos no se tiene que repetir, no se da en este gobierno, más bien hay una primera dama que colabora con el gobierno y trata de aportar en todo lo que le sea posible. Sobre lo que me preguntabas, creo que ha sido una interpelación política. Toda la semana se quiere tener un ministro, de hecho ya se aprobó la interpelación al ministro Pedraza y como se requiere simplemente 1/3 de los votos hábiles, pues podríamos tener en teoría un ministro toda la semana, ¿no? Habría que preguntar cuál es el que le sigue a Pedraza, porque parece que hubiera un cronograma ya preestablecido para que todos acudan al pleno. En la lo cual no está mal, no, por eso, en la medida en que eso sirva para aclarar situaciones a la ciudadanía, está bien, pero definitivamente hay un manejo político de desgaste hacia los ministros. Pero generado, congresista, desde la propia bancada y desde el propio Ejecutivo, porque luego del mensaje presidencial del 28 de julio, estuvimos nosotros aquí en esta misma mesa con el premier Juan Jiménez y se dedicó a dispararle con fuerza al APRA y al fujimorismo. Usted mismo hoy, cuando responde a un cuestionamiento de este gobierno, tiene que recurrir al pasado para dispararle nuevamente al fujimorismo. Y está bien, ese es el accionar político, ¿no? Que comprendemos. Pero además también, ¿cómo no iban a atacar ayer, o en todo caso darle duro al ministro Pedraza, si él un día antes, sabiendo que tenía que presentarse al día siguiente, horas después en el Congreso, en una presentación pública con el presidente, le disparó con fuerza a la oposición? Era evidente, como lo dijo Mauricio Mulder, que les iban a dar envuelto al día siguiente. O sea, ese escenario de confrontación es lo que sorprende, es el que ustedes buscan. Pero en todo caso no es a toda la oposición, sino en aquellos casos en los que es necesario responder, ¿no? Nosotros creemos que se puede llegar a acuerdos políticos con otras fuerzas democráticas del Parlamento. Hemos intentado hacerlo con Perú Posible, en muchas ocasiones con Perú Posible. Es conveniente hacerlo con Perú Posible. Pero en general me refiero, en varias ocasiones hemos logrado también votar junto con Alianza por el Gran Cambio, con Solidaridad Nacional, y en algunas ocasiones incluso con el fujimorismo hemos votado juntos en algunos temas de interés nacional, ¿no? Creo que eso es lo que debe primar. El ambiente de las alianzas políticas, sino los temas. Vamos a tener que hacer una pausa y luego continuamos, porque lo que se está reclamando básicamente es poder tener una agenda a partir de la cual no necesariamente se convenga de trabajo, pero sí que se van a atender tales y cuales puntos fundamentales, porque si no nos perdemos en verdad en una temática que ya parece callejonera y cansa, ¿no? Entonces ya no tiene mucho sentido, estamos perdiendo nivel en el momento de mayor urgencia política que tiene este país, ¿no? Pero en fin, eso lo van a señalar ustedes, ¿no?, después de la pausa. Del ministro de Defensa. Bueno, volvamos al tema de defensa. No precisamente para ver lo de Quepachato, sino todo el tema de las compras por un lado y lo del servicio militar, que también sigue siendo delicado. Sigue siendo delicado porque en definitiva
el país tiene que demostrarse a sí mismo que sí quiere cumplir con un servicio que la patria reclama, ¿no es cierto? Y en respecto a lo de las armas, también se necesita pues un cierto secretismo, una cierta cautela, no estar discutiendo ni divulgando esto fuertemente. Sin embargo, hay filtraciones, y hay filtraciones que hay que tener en cuenta también y criticarlas. Usted, congresista del Cerril, convendría en que frente a estos temas, defensa por un lado, armamento y servicio militar obligatorio, se pudiera llegar a una mesa de trabajo que solucionara parte de estos problemas, independientemente de que le caiga bien o le caiga mal el ministro? No, claro, acá hay que ser sumamente transparente. Nosotros, en los temas puntuales del país, siempre hemos votado con el gobierno pensando en el desarrollo de la patria más que una oposición al gobierno. Y obviamente la disposición está, simplemente que los puentes tiene que tenderlo el partido gobierno como estas claras de querer que haya este entendimiento. Pero si recibimos del gobierno constantemente ataques como el caso de Juan Jiménez Mayor, que el propio presidente en su mensaje sale a tener puentes y sale Juan Jiménez Mayor como premier a romper puentes, es imposible. De nuestra parte, estamos dispuestos a acordar con el gobierno. Y acá permítanme, por ejemplo, analizar el tema de la gestión económica de este Ministerio de Defensa en el 2013. Por ejemplo, hasta ahora, el presupuesto del Comando Conjunto, que ha sido 56.380.000 soles, solo se ha invertido el 7.4%. El presupuesto del Ejército Peruano para la lucha contra el terrorismo, solamente hasta hoy se ha gastado el 22%. El presupuesto de la Marina contra el terrorismo, el 29.2%. Y lo que es más grave, el presupuesto de la FAP contra el terrorismo tan solo se ha ejecutado el 7.3%, cifras oficiales del gobierno. Entonces acá pues estamos viendo claramente que este ministerio no está funcionando como muchos otros ministerios. Acá la invocación es que el presidente no se reúna simplemente a su alrededor de ministros por amistad. En el país estamos conscientes que hay gente capaz que pueden hacer un mejor trabajo. Hay el momento y lamentablemente se dejó pasar esta oportunidad del 28 de julio. Creo que el presidente está a tiempo todavía de ver mejores cuadros, mejores ministros por el bien del país, pensando en nuestro desarrollo. Estoy diciendo entonces que el ministro de Defensa es un incapaz. Y yo estoy diciendo, sí, a la luz de los hechos, ni siquiera ha ejecutado el presupuesto un 20%, está más de medio año. Sumado a esto, todo lo que está ocurriendo en el país, creemos sinceramente que este ministro, como también el ministro Pedraza, deben dejar el cargo porque son errores garrafales que se vienen cumpliendo en estos sectores. Eso quiere decir, ¿van a escuchar el pedido de cambio de ministro? Pareciera que un aire en el gabinete, en ministerios claves, podría bajar un poco el nivel de tensión, ¿no? Pero mira, los sectores que han tenido más inestabilidad han sido justamente Interior y Defensa, son los que han tenido más ministros, y creo que eso no ha ayudado, más bien ha perjudicado a que se pueda dar continuidad a ciertas políticas y mayor estabilidad. Entonces lo que se ha buscado ahora es mantener en la medida de lo posible el gabinete. Recuerda que tuvimos un gabinete que duró 3 meses y uno segundo que también duró algunos meses. Ministros que cambiaron con más frecuencia en los sectores Interior y Defensa. Entonces nos preocupa que siempre hay esta puntería contra Interior y Defensa. Pero ojo que muchos cambios de gabinete de este gobierno han sido culpa de problemas internos de este gobierno. Ahí no le pueden echar la culpa. No es que la oposición se viene bajando sus gabinetes. Independientemente ustedes de eso, armaron su laberinto solos. Tenemos que buscar la mayor estabilidad posible, sobre todo en esos dos sectores, ¿no? Que son sectores bastante delicados y que están queriendo dar pasos hacia adelante. ¿Y de verdad el gobierno cree que el ministro Pedraza y el ministro Cateriano, por razones distintas, creo que los dos han presentado problemas distintos, uno vinculado más a su intolerancia y el otro a su no tan capacidad de gestión, no sé cómo ponerlo para no decir incapaz porque la palabra es horrible, no pareciera, está bien, ¿se puede mantener estabilidad con dos figuras como ellos? Pero son buenos profesionales. Se les ha reiterado la confianza. Creo que están yendo hacia un buen camino.
se van a ver resultados todavía en el mediano plazo, pero sí nos preocupa la inestabilidad que se genera particularmente en esos dos sectores que son muy Eso sensibles. significaría que en efecto se reconozca que estamos en una situación de urgencia. No es solamente Lo que pasa es que hay la ida y situaciones vuelta de los de debates urgencia en el como Congreso. país, ¿no? Que no solamente son de gobierno, el tema de la inseguridad, el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, son Exacto, problemas Son de Estado, ¿no? resultados de acumulación de estos 2 años. No, de mucho más tiempo, que tienen que resolverse. Inseguridad Lo que pasa ciudadana. que este gobierno todavía no entiende, no asimila, me parece, que ellos están gobernando el país. Estamos pensando todavía, o están pensando, en lo que dejaron los gobiernos anteriores. Ustedes, cuando asumieron el mando, sabían lo que había atrás, y por lo tanto tenían que venir con un plan de gobierno para solucionar los problemas. Ahora, ustedes dicen que en seguridad, en defensa y en interior ha habido muchos cambios, pero claro, no se trata de cambiar por cambiar como lo están haciendo. Se trata de cambiar un ministro por otro más capaz. No simplemente que sea mi amigo, o ustedes me van a decir que en el país no hay gente capacitada para estos ministerios. Por favor. Bueno, el criterio no sea la amistad, ¿eh? Yo no creo que el presidente haya tenido amistad antes con Pedraza o con Cateriano. Yo no estoy responsabilizando ahora específicamente anteriores gobiernos, sino hablando de una situación de país, de un diagnóstico de país, de una situación del Estado. Pero el en general, diagnóstico que está haciendo los coincide, gobiernos. congresista Tejada, el suyo, en señalar a la seguridad ciudadana, al narcotráfico, como temas importantes y críticos. por supuesto. Pero entonces, ¿por qué no generar un consenso? Y además, si es que no se están logrando resultados en materia de seguridad ciudadana, habría que hacer algo, ¿no? Algo más radical. Y en materia de narcotráfico tienen ustedes además ahora el tremendo problema de la congresista Obregón y la congresista Malpartida parlamentaria andina procesadas por narcotráfico, por colaboración con el terrorismo, y además también ese señalamiento de que el dinero con el que ellas participaron en la anterior campaña pues provenía de esos fondos ilícitos, de esos... Bueno, sobre el primer tema, el presidente ha planteado una serie de ejes sobre la seguridad ciudadana y ha llamado también a las fuerzas políticas a discutirlas, y además a los gobiernos subnacionales a colaborar, y a la ciudadanía en general. Ha trazado, digamos, un camino para empezar a solucionar esto de manera conjunta. Sobre el segundo tema, nosotros hemos planteado que tiene que investigarse a fondo el caso de Nancy Obregón, y que no va a haber ningún tipo de interferencia ni injerencia en el caso. Eso lo ha dicho claramente el presidente. Bueno, eso es Ella- lo menos que se puede esperar, ¿no? Bueno, pero ella fue Eso invitada... no puede ser una promesa, ¿no? Eso se tiene que dar por obligación. hecho. Ah, pero está muy bien, pero en otras ocasiones no se ha dado así, ¿no? En otras ocasiones ha habido injerencia en procesos. Pero bueno, ella fue Pero mal de invitada... muchos, pues. Es triste que un país tenga que prometerle a su población que no va a pasar eso. No, bueno, Y no asegurado, digamos. además que Pero un para país terminar- esté permanentemente diciendo frente a la comunidad mundial y latinoamericana, mira, no hay gobierno que no haya tenido que ver con el narcotráfico. Esa cosa pues espantosa. Ahí está en la columna Sí, de sí, Juan pero de la hay Puente. que diferenciar, ¿no? Primero, Nancy Obregón no fue a la reelección en este periodo, no estuvo incluida en la lista, y lo que haya ocurrido, que tiene que esclarecerse aún, Lo ha peor sido fue- como persona fue individual. trabajar con el presidente del Congreso. No como vinculada con el gobierno actual, ¿no? En eso sí tenemos que hacer un deslinde completo. Ella fue invitada como dirigente cocalera, y los dirigentes cocaleros son un sector importante en la sociedad, así como invitamos a dirigentes campesinos, a indígenas de la Amazonía. Sí, pero si se le prueban sus imputaciones, ella no sería Pero- dirigente pero- cocalera, ¿no? Sería por narcotraficante, que supuesto, son dos sí, cosas fue distintas, ¿no? invitada como dirigente cocalera, pero tiene que Sí, responder pero ante la actuó, justicia. actuó desaforadamente. Pero, perdón, Fue Golpe, prácticamente señor Congreso. una de las personas indicadas para morrer. Aquí no se está tapando a Eso fue nadie, se fatal. quiere que haya una investigación profunda Cuando- y que se asuman las responsabilidades que tengan que asumirse. acá lo grave es Eso está bien. que el propio presidente Ollanta, en esa época candidato, él fue la que eligió a Nancy Obregón para que postulara al Congreso. O sea, es responsable de cierta manera, porque obviamente se sabía ya los nexos que tenía Nancy Obregón, y no me digan pues, durante todo el tiempo que ha sido congresista, se sabía los nexos que tenía con el narcotráfico. Es más, se sabía pues que tenía cosas de maceración, su esposo estaba prófugo, su relación con los cocaleros era ya sabido. Y sin embargo, si bien es cierto, no postuló a la reelección, pero a Bugatás no solamente la cobijó como presidente del Congreso, le dio trabajo a ella, a su hija, con serios cuestionamientos. Dijo en su momento también que ponía las manos al fuego por ella. Es decir, había una total irresponsabilidad de parte de este gobierno en el tema
de Nancy Obregón, clarísimo. Ahora, una parte que no me parece muy caballerosa, y ya sale a poner a Huataz el parche antes de, si es que esto sería así, entonces pedimos disculpas. Entonces trata de pedir disculpas, se trata de hacer las cosas coherentemente, sobre todo en lo que es terrorismo y narcotráfico, temas tan sensibles para el país. No se puede decir que conocíamos las actividades que tenían Nancy Obregón de ninguna manera. Si hubiéramos conocido, lo hubiéramos retirado inmediatamente, ¿no? Ahora creo que ya parece que no se conoce conoce las un actividades de poco más. muchos que componen la bancada, pues eso también es otra ligereza de la política peruana, no solamente corresponde a ustedes. En general, muchas veces tenemos uno no sabe padecimientos en con todos qué los personas partidos, está, ¿no? porque los partidos no tienen financiamiento y entonces yo pongo la plata y tengo como ser candidato. Eso pues es una debilidad terrible para la democracia, ¿no es cierto? Bueno, pero en suma y en síntesis, en verdad, va a venir una andanada, usted mismo lo ha anunciado, de interpelaciones. ¿Qué cosa piensa hacer el gobierno al respecto? Que no sea como aquí pues, se le ha pedido que se vaya cada ministro interpelado, pero ¿qué cosas van a hacer para mejorar la imagen que no se mejora ni con terquedad, ni atacando al APRA y al fujimorismo, diciendo en su época fue peor? Nosotros cometemos errores y pedimos disculpas, pero en la época de ellos fue horrible. Me da la risa porque en este pasado no existe Toledo, ¿no? Ah, bueno, Toledo es una cosa maravillosa porque es angélico. Además no tiene pasado. Es angélico, es angélico. Esas creo que son las incoherencias que molestan congresista, pero bueno. El derecho de interpelar es un derecho de minorías, se necesita solamente 1/3 de la votación, entonces ellos tienen los votos para interpelar a todos los ministros, la verdad. Y si se necesita que ellos acudan al Pleno para esclarecer temas de su gestión y de su sector, pues que acudan. Creo que no está mal, lo vamos a respaldar nosotros y en buena hora que puedan responder ante la ciudadanía sobre lo que se está haciendo. Por supuesto, nosotros como gobierno nos va a preocupar que se busque tener permanentemente, semanalmente a un ministro, ¿no? Y con un ataque más político que en búsqueda de la verdad. Pero son parte de las reglas de la democracia y nosotros somos muy respetuosos de esas reglas. Muy bien. Se les dijo hasta el cansancio que el tema del servicio militar era anticonstitucional. Todas las bancadas. Sin embargo, este gobierno, queriendo demostrar una fortaleza que no la tiene, lo sacaron de todas maneras. ¿Cómo no vamos a interpelar al ministro del Interior con todos los problemas diarios que tenemos de asesinatos, muertes, y ni siquiera han hecho hasta el momento? Creemos nosotros de que ustedes como gobierno sí deberían tener puentes, pero serios. Y nuestra parte como oposición responsable estamos dispuestos a colaborar con este gobierno en todos los temas que sean centrales y que ayuden al desarrollo del país y a salir de esta grave crisis que tenemos. Eso pasaría simplemente para cerrar, para entender la posición del fujimorismo, por apoyar leyes como las del servicio civil que no apoyaron y que iban en consonancia con lo que fue política de gobierno del fujimorismo también. Ahí es cuando tampoco congresistas Becerril no se les cree mucho a ustedes, ¿ah? Hay una inconsistencia. Sí, ahí también ustedes no están siendo muy claros, ¿ah? Lo que pasa, por ejemplo, en el tema del servicio civil, ¿cómo vamos a apoyar, a pesar que así lo deseamos, cuando inicialmente tiene que ir decretado este proyecto de ley? ¿A dónde? Tiene que ir a una comisión que no le corresponde, debería ir netamente a la comisión de trabajo que nos pertenece, pero desde un momento, porque está en fujimorismo, saca de esa comisión principal y la pasa a una comisión que no tiene nada que ver como es presupuesto. O sea, de un inicio los proyectos de ley no son bien decretados y ahí comienzan los problemas iniciales. Creemos que si comenzamos a decretar los proyectos de ley donde deben ir, ahí podemos comenzar a trabajar en un consenso. En el tema de la huelga médica, por ejemplo, tenemos ya trabajado en el periodo pasado con el ministro Tejada, 1 año trabajamos ese proyecto de ley. Sin embargo, han esperado que en los últimos 4 o 5 días para pedir facultades para legislar. Eso no es coherente, pues. ¿Por qué no trabajamos lo que ya se hizo con este gobierno, con su ministro? Esas son cosas que no entendemos de este gobierno. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Señores, lo único que sí quería recordarles es que después de la crisis del Tribunal Constitucional y el nombramiento de todos ellos, todos los congresistas dijeron,
hemos estado mal, vamos a corregir rumbos, pero pareciera que eso fue una confesión de ese día, porque estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces, consideren que ya están en una apreciación bajísima y seguirán bajando. Hay un país allá afuera, ¿no? Esperando que legisle. Otro comportamiento. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, congresistas Quejada y Becerril. Vamos a hacer una pausa, 8:42, y luego estaremos con el doctor Alberto Lorea Odría. También es un tema interesante, constitucional, el reclamo del presidente Fujimori para que que restituyan su firma, su gloriosa firma. Es otro problema. Gracias, señores.